Vamos a aproximar el área bajo la curva de x menos 3 al cuadrado, bueno, de y igual a x menos 3 al cuadrado, desde x igual a 0 hasta x igual a 6, con 3 subintervalos. O sea, con 3, en este caso, trapezoides, porque nos vamos a aproximar a esta área usando el método de los trapezoides. Entonces, primero vamos a ver cómo hacemos el método de los trapezoides para aproximarnos a un área bajo la curva. Vamos a dejar este problema pendiente. Aquí supongamos que tenemos, esta es y igual a raíz de x. Y queremos saber el área bajo la curva, digamos, de aquí hasta acá. Entonces, tenemos este trapezoide que sería de aquí hasta acá, es este trapezoide. Luego, de aquí a acá, es este trapezoide. Y así, estos son los trapezoides que tenemos. Más o menos. Y aquí nos sobró un poquito, nos faltó cubrir un poquitito de área. Entonces, aquí con el método de trapezoide estamos subestimando esta área debajo de la curva de y igual a raíz de x. Bueno, ¿cómo lo vamos a calcular? Es el área del trapezoide, que ya vimos que es este lado más este lado por el ancho de cada rectángulo. Aquí no los hice simétricos, no los hice del mismo ancho, que debía ser del mismo ancho. De hecho, vamos a ponerle que es delta x del ancho, porque mientras más rectángulos, más trapezoides tengamos, más nos vamos a aproximar al área, y mientras más trapezoides tengamos, más chico va a ser el ancho de cada trapezoide. Entonces, bueno, vamos a ponerle que es delta x. Entonces, el área de este trapezoide va a ser esta altura, que digamos es f de x sub 1. F de x sub 1 no quiere decir que es cuando x vale 1. Aquí nuestra x sub 1 va a ser cuando x vale 0, por ejemplo. Entonces va a ser f de x sub 1 más f de x sub 2 entre 2 por el ancho, que es delta x. Entonces, un lado más otro lado entre 2 por la altura, bueno, en este caso es por el ancho. Esto más para el siguiente trapezoide es igual. F de x sub 2 es esta, más f de x sub 3 entre 2 por delta x. Más el siguiente es igual f de x sub 3 más f de x sub 4 entre 2 por delta x. Y bueno, así ya no me caben. O supongamos que tenemos nada más 3 rectángulos. Entonces nos aproximamos, digamos aquí, del área bajo la curva de aquí hasta acá, y es esta. ¿Cómo podemos factorizar esto? Podemos sacar delta x y el 2. Y es esto que multiplica a f de x sub 1 más f de x sub 2 más f de x sub 2 más f de x sub 3 más f de x sub 3 más f de x sub 4. Ahora aquí tenemos 2f de x sub 2, 2f de x sub 3. Entonces, delta x entre 2 que multiplica a f de x sub 1 más 2f de x sub 2 más 2f de x sub 3 más f de x sub 4. Esta es la fórmula para el área aproximada con trapezoides. Aquí, bueno, ya dependiendo de cuántos trapezoides vamos a poner, eso depende de en qué tantos subintervalos lo estamos dividiendo. Ahora aquí f de x sub 1 no necesariamente tiene distancia de 1, o sea, va a quedar más claro con este ejemplo. De hecho, aquí tenemos 4 términos, lo que quiere decir que tenemos 3 intervalos, que sería 1, 2 y 3, porque son estos 3 intervalos. Este es este rectángulo, este es este rectángulo y este es este rectángulo. Ok, ahora con el problema. Ya nuestra función ahora es x menos 3 al cuadrado, que es esta parábola. Y nos queremos aproximar al área, digamos, desde x igual a 0 a
aquí hasta x igual a 6, no, o sea, bueno, en donde esté, x igual a 6. Con 3 subintervalos, o sea, con 3 trapezoides. ¿Cuánto va a ser el ancho de cada trapezoide? 6 menos 0 entre 3, porque son 3 trapezoides, 2. Entonces, cada trapezoide mide 2. Entonces, cada trapezoide va a ser 2. Ok. Entonces, aquí vamos a tener 2 entre 2. Bueno, vamos a tener 2 entre 2 por f de x sub 1 más f. Aquí lo dividimos en 3 intervalos. Entonces necesitamos aquí 4 sumandos, que pues de hecho pues nos quedó igual. Entonces va a ser f de x sub 1 más 2, f de x sub 2 más 2, f de x sub 3 más f de x sub 4. Bueno, ok. Ahora, ¿cuál es f de x sub 1? Primero hay que encontrar cuál es x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4. Entonces, x sub 1 es con la que empezamos. Entonces, bueno, esto es 1 y nada más va a ser f de x sub 1 es 0, f de 0. Más 2 por f de, ¿cuánto es x sub 2? Si x sub 1 es 0 y nuestro delta x es 2, eso quiere decir que aquí tenemos, digamos, aquí tenemos un trapezoide. Uy, aquí como... bueno, tenemos un trapezoide. De hecho, aquí sería así. Y acá aquí sería este trapezoide. Bueno, entonces este es nuestro x sub 1. Bueno, lo puse aquí porque aquí no se va a ver, pero bueno. Este sería nuestro x sub 1. Bueno, a ver, vamos. Así. Este sería nuestro x sub 1. El siguiente empieza cuando este termina. Entonces acá está el siguiente trapezoide. Entonces, este es x sub 2. Entonces, para encontrar x sub 2, sumamos delta x a x sub 1. Entonces, x sub 2 es 2. Ahora x sub 3 va a ser 2 más 3. 2 más 2, 4. X sub 4, 4 más 2, 6. Y ya llegamos a la última x. Nuestra x sub 4 es 6, que de hecho pues era lo que esperábamos. Y dijimos, tenemos 4 sumandos. Y en el último tenemos este. Ok, entonces aquí va f de 2, o sea, cuando x vale 2. Luego 2 por f de 4, o sea, cuando x vale 4. Y el último es, ya no va 2, aquí damos f de 6. Ok, ahora vamos a evaluarlo. Y es cuando x vale 0, y vale 9. Más 2 por menos 1 al cuadrado 1. Más 2 por 1 al cuadrado 1. Más 6 menos 3, 3 al cuadrado 9. Esto es 9 más 4, 9. Más esto que es 4, más 9, 22. ¿Sí? Sí, ok. Entonces, el área bajo la curva aproximado con trapezoides dividido en 3 subintervalos, que va desde 0 hasta 6 para esta función y igual a x menos 3 al cuadrado, es 22 unidades.